Proverbio 25, versículo 28. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Damos gracias a Dios por su palabra y que el Señor ponga la palabra que necesita escuchar el pueblo en este día. Sé tú, Señor, poniendo palabras en mí. Ayúdame a no retener nada de lo que tú tengas, Señor Jesús. Que cada palabra que salga de mi boca sea una palabra guiada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Aleluya. Siempre me pongo un poquito nerviosa, pero nada. En este día yo quiero hablarles de las emociones y quiero hablarles bajo el tema, más allá de las emociones, una fe con convicción. Ese es el tema de este día. Más allá de las emociones, una fe con convicción. Aleluya. Las emociones son la forma en la que nosotros reaccionamos a la vida, a todo lo que nos pasa en la vida. Nosotros somos seres emocionales y las emociones por sí no son malas, ni son buenas. Las emociones ni son malas ni son buenas. Las emociones son un regalo de Dios porque nos permiten sentir y nos permiten ser humanos. Sin emociones seríamos personas apáticas, frías, y creo que no hay nadie que no tenga emoción. Aún las personas que aparentemente no tienen y son aparentemente frías, sí tienen una emoción, que quizás es de rechazo, quizás esa frialdad viene por algún trauma, por algo que hayan pasado en la vida. Pero Dios nos creó con emociones. Entonces sentimos alegría, tristeza, sentimos miedo, sentimos deseos, sentimos muchas emociones y de por sí esto es bueno. Lo que es malo es dejar que las emociones guíen nuestra vida y que las emociones sean nuestro Señor. Las emociones fueron creadas para ser nuestras siervas, para servirnos, no para gobernarnos. Pero muchas veces, lamentablemente, nos dejamos gobernar por las emociones, cuando debemos dejarnos gobernar por Cristo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las emociones gobiernan nuestra vida porque nuestro Señor, aunque digamos que nuestro Señor es Cristo, no es una realidad. Porque cedemos fácilmente frente a cualquier circunstancia, sucumbimos ante las emociones y estas afectan nuestro entorno, nuestra manera de vivir, estas nos retrasan del cumplimiento incluso del propósito de Dios en nuestra vida, no porque nos estancan. ¿Cuántos han sentido miedo? A emprender, miedo a un bicho raro, ¿verdad? Cucaracha, esto, lo otro, miedo a fracasar, miedo. Todos sentimos miedo en determinado momento y el miedo siempre va a estar ahí, siempre vamos a sentir miedo cuando vayamos a hacer algo nuevo, cuando aparezca un animalito que sea feíto, que no nos guste, siempre vamos a sentir miedo. Lo malo del miedo es que nos domine, porque el miedo no está para limitarnos ni está para destruirnos. El miedo no es una emoción que está para detenernos. El miedo está como para que nosotros tengamos un sentido de alerta. El miedo es para alertarnos, para que seamos precavidos. Porque cuando tenemos miedo a emprender, un ejemplo, tenemos miedo a emprender algo, porque es algo nuevo, un paso nuevo que vamos a dar, y tenemos miedo. El miedo nos debe llevar a prepararnos, a investigar, a hacer un plan. Eso es lo que debe motivarnos, el miedo. Tengo miedo de fracasar, entonces me voy a preparar. Tengo miedo de que no me vaya bien, entonces yo voy a estudiar y voy a hacer un plan de negocio. ¿Verdad? Entonces el miedo de por sí no es malo. Lo malo es dejarnos dominar por el miedo. Tenemos que alegría. La alegría es el mejor de los sentimientos, ¿verdad que sí? Pero incluso la alegría puede tener su lado malo, ¿verdad que sí? La alegría tampoco puede dominarnos, porque si también nos dejamos llevar de la alegría, muchas veces podemos dejarnos traicionar por esta emoción y que nuestra alegría nos lleve quizás a descontrolarnos, pudiera ser, ¿verdad? A descontrolarnos y olvidarnos del control.
El control lo tenemos que tener nosotros y tiene que ser basado, medido y regido por la palabra de Dios. Algo hermoso que tiene la palabra de Dios y por lo cual nosotros de verdad deberíamos leer la Biblia constantemente, todos los días. Y es que para cada situación tiene un versículo. Y es que en la Biblia se reflejan todas las emociones humanas, todas. Ahí está el libro de los Salmos. ¿Cuánto han leído el libro de los Salmos? Está lleno de emociones. El salmista sube y baja emocionalmente, incluso en un solo capítulo empieza el salmista tirándose por el suelo como que no, se quiere morir, que la vida esto, que la vida lo otro. Empieza, pero mientras el salmista se va quejando y quiere caer en depresión, empieza a meditar en la verdad de Dios, en lo que él conoce de Dios. Y entonces usted sigue leyendo el salmo y usted como que nota que el salmo va cambiando de tono, ¿verdad que sí? Ustedes han leído salmos así, ¿verdad? Y entonces termina glorificando a Dios y alabando a Dios. Entonces yo me imagino que al principio el salmista estaba llorando, yo así imaginándome por las palabras del salmista. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y el salmista cansado. Pero llega a su mente la misericordia de Dios, la bondad de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida. Y entonces el salmista empieza a cambiar de tono y empieza a decir, gracias, Señor. Tu misericordia nunca se han alejado de mi vida, en fin. Y como que las lágrimas se van secando, dejan de fluir las lágrimas y como que un sentimiento de paz y alegría se va apoderando de él. Y como que hasta de nosotros también cuando lo leemos. Porque vemos que si él en un momento de desesperanza tuvo esperanza, nosotros también. ¿Verdad que sí? Entonces todas las emociones no son malas. Las emociones están ahí para algo. Incluso el deseo es una emoción. Sentir deseo, placer, ¿verdad que sí? No es malo. Todo es el uso que usted le dé. Todo es el control. Todo es la medida, el filtro. Vamos a filtrar nuestras emociones por la palabra. El problema siempre va a ser que nuestras emociones no gobiernen. Recuerden esta palabra, nuestras emociones fueron creadas para servirnos, no para gobernarnos. Son siervas, no son amos. La palabra correcta para definir la emoción, bíblicamente la Biblia no habla de las emociones como emoción, como con esa palabra literal. La Biblia usa palabras como el corazón. Cuando en el Proverbio, que no me acuerdo el versículo, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No está hablando de tu corazón que late y que te da vida por donde bombea sangre. Está hablando de tus emociones. Está hablando de lo interno. Dice, porque de él emana la vida, porque nuestras emociones fácilmente pueden controlar nuestra vida. Entonces, una emoción es una reacción del cuerpo y de la mente ante lo que pasa a nuestro alrededor, como miedo, la alegría o la tristeza. Parte de una emoción cambia incluso el cuerpo. Las diferentes emociones influyen en nuestro cuerpo, lo que sentimos, nuestro corazón se acelera, sentimos a veces frío, escalofrío, pero esta reacción dura poco tiempo. Lo maravilloso es que la palabra del Señor, las promesas del Señor son eternas. Sepa eso. No importa que su vida no se rige por lo que usted siente, ni por los sentimientos. Lamentablemente nosotros queremos vivir por sentimiento. Venimos a la iglesia si sentimos. Oramos si sentimos. Cantamos si sentimos. Hoy no siento ir a la iglesia. Hoy no siento cantar. Hoy no siento nada, hoy no sentí nada cuando el grupo de alabanza estuvo cantando. Hoy el mensaje del pastor no me hizo sentir nada. No siempre quizá usted va a sentir, porque usted está esperando una reacción temporal de su cuerpo. Créame que lo importante es que usted, aunque no sienta, venga y se siente ahí a escuchar la palabra del Señor. Que usted, aunque no sienta, adore al Señor. Que usted, aunque no sienta, lea la palabra del Señor. Aunque no sienta, usted saque tiempo para orar. Porque lo importante es que su corazón va guardando eso. Usted dice que no sintió, pero esa palabra que usted escuchó se va guardando en su subconsciente. Y en el determinado momento Dios la trae a su mente.
Entonces, aunque usted no sienta, no vivimos por sentimiento, vivimos por convicción. Aunque usted no sienta, hágalo. Las cosas que son buenas, las cosas que te acercan a Dios, no son por sentimiento. Entonces, aunque usted no sienta, hágalo. Las emociones sirven para adaptarnos a lo que vivimos y defendernos o acercarnos a los demás incluso. La Biblia define y engloba las emociones humanas principalmente a través de 3 palabras claves. En el idioma hebreo original, no sé cómo se pronuncia bien, pero por lo menos, más o menos, lev, que es el corazón, nefesh, que es alma, y mein, u órgano interno, que significa entraña. En la cultura bíblica no existe un término para separar la palabra emoción, sino es como le había dicho, es todo lo que implica nuestros sentimientos, habla del corazón. Donde usted ve que la Biblia menciona corazón, está hablando de nuestras emociones, de que no debe controlarnos, como dice la canción, hablamos lo que diga el corazón, no. Nuestro corazón también dice la misma palabra, que es engañoso, que es malo. Aquí en esta tierra, lamentablemente, si usted cree que es bueno, si usted cree que usted tiene un corazón bueno, déjeme decirle que usted se está engañando a usted mismo. Lo único bueno que nosotros tenemos viene de Dios. Y si nosotros no estamos cerca de Dios, no tenemos nada bueno, aunque usted sienta que es bueno. La bondad que hay en nosotros viene de Dios. Las emociones pasan, las convicciones permanecen para siempre. Hay una pregunta que quisiera hacerle y es, ¿qué está guiando mi vida? ¿Una emoción o una convicción? Cuando nuestras emociones nos dicen que no sentimos o cuando nuestra emoción es en declive, nos estamos inclinando a las emociones de la tristeza, el desánimo, el rechazo, ahí es que nuestra convicción tiene que ser más fuerte. Cuando tú no sientes, hazlo por convicción, porque tú sabes en quién tú crees, tú sabes quién es Dios. Es muy importante conocer a Dios y la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Cuando tú sabes quién es Dios, tú no te guías por sentimiento. Entonces, si tú no sientes orar, tú vas a orar aunque no sientas. Es fuerte, porque en verdad, todos, a veces no tenemos deseos de orar. En algún momento nosotros, como que no. Y entonces nos envolvemos también en el día a día, en los afanes, en todo lo que tenemos que hacer. Y qué difícil, ¿verdad? No sientes el deseo. Estás cansado o simplemente no tienes deseo. Estás desanimado o simplemente no te da deseo. Pero el deseo no es que te domina. Tú controlas el deseo. Es una decisión y es por convicción. ¿Por qué oramos? Porque es la manera de hablar con Dios. Porque yo necesito estar conectada con Dios. Porque yo necesito que a través de la oración Dios guíe mi vida. Porque necesito invocar al Espíritu Santo todos los días para que me corrija, para que me guíe. Entonces, aunque yo no quiera, es mi bien y entonces lo hago. Hoy no tengo deseo de venir a la iglesia. A todos nos pasa. Hay días que venimos por puro compromiso, pero venimos. Ahora, usted vino sin deseos, vino por compromiso, pero una vez aquí, usted adora a Dios porque usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida y usted sabe que vale más y es más poderoso el agradecimiento, la gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida que el desánimo, que la falta de deseo. Entonces lo que hacemos no lo hacemos por sentimiento. Entonces aunque yo no quiera, yo empiezo a recitar las palabras que están cantando, porque déjeme decirle que todo lo que cantamos es una oración, es una declaración, es una proclamación, es un reconocimiento. Cada palabra de cada canción que estábamos cantando, estábamos declarando que Jesucristo venció. Entonces usted viene con un problema, usted viene con una situación en su hogar, usted dejó alguna circunstancia, usted está pasando por un proceso y estamos cantando, venció. Si usted lo cree, usted empieza a cantarlo y repetimos el coro.
La parte que más se repite de la canción es el coro, y el coro de la canción dice: venció, Cristo venció. ¿Qué usted cree que puede pasar con usted si usted se integra y usted canta y usted declara, pero cree lo que está cantando? Aunque usted esté pasando por lo que está pasando, a usted se llena de fortaleza. El Señor llena su vida de gozo y de paz. Y cuando nosotros nos llenamos del gozo del Señor, y cuando la paz del Señor llena nuestra vida, ¿usted sabe qué pasa? Quizá el problema no se va a solucionar instantáneamente, pero Dios te da la calma. Dios te da la paz. Y cuando nosotros estamos solamente enfocándonos en el problema, créame que usted no encuentra la solución. Usted se encuentra el problema grande. Usted no encuentra la salida. Pero cuando usted viene acá y empieza a declarar la verdad de Dios, a cantar de las maravillas, de la grandeza del Señor, o está escuchando la palabra de Dios a través del predicador, ¿usted qué cree que pasa con usted si usted presta atención y es intencional en hacer lo que está haciendo aquí o en su casa? Dios trae claridad de pensamiento a su mente. Y Dios le puede dar una idea. No estamos diciendo que instantáneamente el problema va a solucionarse. Muchas veces es un proceso que tenemos que caminar, que tenemos que pasar. Pero no es lo mismo con Dios que solo. Yo creo que a muchos de nosotros lo que nos mantiene vivos, de pie y respirando, es que no caminamos solo. Al menos a mí. Esa es la diferencia entre el que está afuera y nosotros. Pero nosotros tenemos que recordar, porque esta mente de nosotros es tan finita que olvida rápido. Entonces necesitamos conectarnos todos los días. La palabra que recibimos de Dios hoy, necesitamos una fresca para mañana. Dios le decía en el libro de Deuteronomio, le decía a los israelitas que escribieran la palabra, que se la repitieran a sus hijos de mañana, de noche, que la escribieran en sus puertas. ¿Por qué usted cree? Porque el ser humano olvida, necesita recordar. Hay momentos que sin querer nos distraemos. Este mundo y la vida está llena de distracciones. Distracciones en el trabajo, distracciones en la casa, distracciones, donde quiera que nos movemos nos podemos distraer. Entonces necesitamos memorizar y traer a nuestra memoria cada día la verdad de Dios a través de su palabra. Esa es la importancia que tiene la palabra de Dios. Es un manual poderoso que Dios nos dejó. Y estar aquí juntos, adorar al Señor, declarar la palabra de Dios con las canciones, porque eso es lo que hacemos. No cantamos por cantar, no es un mini concierto, no somos artistas. Cantamos para darle la gloria a Dios, pero también cantamos para celebrar quién Él es, para declarar quién Él es y para decirnos a nosotros mismos, recordarnos a nosotros mismos lo poderoso, lo grande que es Dios. Esa es la importancia de que cantamos. Así que el domingo que viene, cuando esté el tiempo de alabanza, recuerde qué es lo que estamos haciendo. Nos estamos rindiendo a Dios. Le estamos dando honor y gloria a Dios. Estamos reconociendo quién Él es. Y estamos declarando su verdad sobre nuestra vida. Juntos. Es hermoso cuando lo hacemos juntos. Cuando usted escuche al pastor o a quien sea que esté hablando de la palabra de Dios, usted está recibiendo de Dios. Es importante. Las emociones cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las emociones son variables. Hoy podemos sentirnos fuertes y mañana débiles, pero Dios nunca cambia. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Isaías 48 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. No bases tus decisiones en lo que sientes hoy, sino en lo que ya Dios dijo de ti. No en lo que te dijo un profeta, en lo que Dios dijo de ti en su palabra. ¿Tú quieres saber qué Dios dijo de ti? Lee la palabra de Dios.
Tú sabes que saber tu identidad, quién tú eres, lee la palabra de Dios. Una persona que tiene emociones maduras, que sus emociones no son dominadas, no lo domina, sino que él domina sus emociones, es una persona que sabe quién es Dios y sabe quién Él es. Y la única forma de saberlo es a través de la palabra de Dios, acercándonos a Dios. Porque es muy fácil creer las mentiras del enemigo. Es muy fácil. Y muchas veces se nos hace más fácil creer las mentiras del enemigo que la verdad de Dios. Porque estamos constantemente expuestos a la mentira del enemigo, en el trabajo, en donde sea. Y ahora en las redes sociales estamos expuestos. Hay más mentira que verdad. Más mentira que verdad. Vivimos incluso desanimados porque vemos que a fulano le va mejor que a mí. Pero tú no sabes la realidad de la vida de fulano. Tú nada más sabes la foto que él sube. Pero tú no sabes la realidad. Pero nuestras emociones reaccionan a lo que vemos. Nuestras emociones reaccionan a lo que vemos. Sin embargo, 2 Corintios 5:7 dice que por fe vivimos, pero no por vista. Entonces no podemos dejarnos influenciar por lo que vemos ni por lo que sentimos. Porque lo que vemos afecta a lo que sentimos, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es que es muy importante que el contacto que tenemos con Dios, que nuestro tiempo con Dios no solamente sea el tiempo del domingo. Es muy importante. Porque tenemos cuántas horas en el trabajo, luego algunos para la universidad, en la misma casa, el tiempo que pasamos en las redes sociales. El tiempo con Dios es mucho más importante que ese tiempo, porque ese tiempo es el que nos va a dar la fortaleza y nos va a dar la autoridad para someter las emociones. Todos necesitamos someter nuestras emociones. Darnos cuenta cuáles son los detonantes. Darnos cuenta cuáles son las emociones que nos están alejando incluso del propósito de Dios. La convicción permanece firme aun cuando las emociones dicen lo contrario. Muchos personajes bíblicos sintieron miedo, tristeza, cansancio. Todos conocemos a Elías, que después de ver un milagro poderoso que Dios hizo descender del cielo fuego, pero se asustó luego de ver la mano de Dios obrando en su vida y se fue a meter a una cueva. Nosotros mismos tenemos, ¿cuánto testimonio tenemos nosotros? Quizás si me siento con alguno de ustedes, pudiera escuchar algo que Dios ha hecho en su vida, poderoso, ¿verdad que sí? Sin embargo, fácilmente nos vamos de aquí y olvidamos todo, nos encontramos un inconveniente en el camino y olvidamos. Reaccionamos. Pero la convicción, si nuestra convicción está firme, fuerte, afianzada en Jesús, salimos de aquí y enfrentamos la situación como lo haría Jesús, como hijos de Jesús, como los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es más fácil. Pero déjenme decirle algo. No, nuestro Dios es tan especial que Dios no nos condena. Dios no te condena. Jesús también experimentó las diferentes emociones que nosotros experimentamos todos los días. Gracias a Dios tenemos un Señor que nos entiende, nos comprende, porque lo pudo vivir en carne propia. Jesús fue 100% Dios, 100% hombre, y en su humanidad Jesús experimentó tristeza, dolor, alegría. ¿Cuántas emociones? Jesús sintió un profundo dolor y lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Eso está en Juan 11:35. Compasión al ver el sufrimiento, el hambre y la necesidad de la gente. Por eso él sanaba a los enfermos, él sentía compasión por la gente. Eso está en Mateo 14:14. Aleluya. ¿Qué nos enseñan las emociones de Jesús? Cuando Jesús sintió tristeza, sintió dolor, en algún momento la palabra dice que se airó cuando vio lo que estaban haciendo en el templo. Sin embargo, escuchen esto.
Las emociones de Jesús validan nuestra humanidad. Él comprende lo que sentimos porque vivió cada uno de nuestros sentimientos. Control y propósito también nos enseñan las emociones de Jesús. O sea que nuestro perfil, nuestro guía es Jesús. Control y propósito. Jesús expresó lo que sentía sin dejarse dominar por el pecado, ni perder el control. Jesús nos enseña también la búsqueda de paz. Jesús acostumbraba a retirarse a lugares solitarios para orar y procesar sus momentos difíciles. Si desea profundizar en el Señor y dominar tus emociones, el tiempo a solas con Dios es importante. Jesús lo hacía. La manera de Jesús, en su lado humano, someter sus emociones y no pecar, porque Él no iba a pecar porque Él era Dios, ¿verdad que sí? Pero mire que Jesús hacía, para darnos ejemplo a nosotros, se apartaba. Se apartaba. Para tener tiempo a solas con Dios y fortalecerse. El versículo que leímos, Proverbio 25-28, dice, como una ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Este proverbio usa una imagen muy conocida en la antigüedad. En la antigüedad las ciudades tenían murallas y estaban protegidas por estas murallas. Si una ciudad no tenía muralla, se supone que estaba expuesta al saqueo, estaba expuesta a que los enemigos se apoderaran de ella. Y asimismo el Señor hace una comparación. Nosotros, si no controlamos nuestras emociones, somos así como esa ciudad. ¿Cuál es el contexto de Proverbio 25? Este proverbio forma parte de una colección de dichos de sabiduría recopilados por los hombres del rey Ezequías. En este capítulo, Salomón enseña principios sobre el dominio propio, la prudencia, la humildad, la relación con los demás y el buen uso de la palabra. El versículo 28, el que leímos, que habla sobre una ciudad, que el hombre que no domina sus emociones es como una ciudad sin muro. La ciudad sin muros representa a una persona que no controla sus emociones, sus impulsos o sus deseos. Así como la ciudad sin defensa era fácil de conquistar, una persona sin dominio propio queda vulnerable a la tentación, a la ira, al enojo, a los malos deseos, a los deseos desenfrenados, al pecado, al engaño del enemigo. En cambio, quien permite que Dios gobierne su corazón, desarrolla el fruto del Espíritu. Entre ellos, uno muy, muy importante, que es el dominio propio. Gálatas 22-23 nos habla de esto, del dominio propio. La palabra de Dios dice que Él no ha dado poder y dominio propio. Las reacciones impulsivas muestran dónde está afianzada nuestra fe, nuestra convicción. Habacuc 3:17-18 también es una muestra de cómo el profeta Habacuc controlaba sus emociones. Él decía, aunque no haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. No sé si todos han leído este capítulo donde Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque no tenga nada, prácticamente lo que él está diciendo, en pocas palabras, aunque no tenga nada, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Ustedes creen que es posible no tener nada? No tener empleo, quizás estar en una situación precaria, tener la nevera vacía y alegrarnos en Jehová? Pues Habacuc decía que sí, que él podía. Porque su fe no estaba afianzada en lo que él veía, ni en lo que él sentía, ni en la situación que le estaba pasando. Su fe estaba afianzada en quién es Dios, en que es como, pase lo que pase, yo sé que Dios es bueno. ¿Dios es bueno solamente cuando la cosa va bien? No, Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre. Las cosas malas que pasan en la vida no le quitan la bondad a Dios. No invalidan la bondad de Dios, en verdad.
Las cosas malas que pasan son producto del pecado que cambió este mundo. Pero sí podemos alegrarnos en Dios, en su presencia, en verdad. Y es maravilloso, de verdad. Yo he pasado circunstancias en las que he caído en depresión porque me he fijado en las circunstancias. He dejado que esa emoción, la tristeza, me gobierne. Pero también he pasado circunstancias en las que yo me he podido alegrar en el Señor sin tener nada, sin saber qué le iba a dar a mis hijos en la noche. Y créanme que pase lo que pase, Dios siempre hay provisión. Y si un día no llega esa provisión es porque es necesario que tu carácter sea forjado, sea fortalecido. Las cosas que nosotros pasamos también las pasan los de afuera. Pero para nosotros dice la palabra de Dios que obra para bien, porque forja nuestro carácter, declara nuestra fe, en quién creemos. Nos demuestra a nosotros mismos y a los demás quiénes somos en Dios, en qué Dios creemos. O sea, si perdí mi trabajo, ¿Dios va a dejar de ser bueno? No, Dios va a seguir siendo bueno, mi amo y Señor. Dios no pierde el control. Imagínense un barco. Y este barco está en el mar. Hay una tormenta. La tormenta mueve en el barco de aquí para allá, de allá para acá, y la mueven y mueven el barco. Pero hay algo que tiene el barco que impide que las olas arrastren el barco y que lo destruyan. Porque si el barco es arrastrado por las fuertes olas, fácilmente es destruido. Es un ancla. Todos los barcos tienen un ancla. Y en determinado momento, no solamente cuando están en el puerto, en tiempo de tormenta, necesitan a veces tirar el ancla. Porque ese ancla va a impedir que el barco se mueva, que la tormenta arrastre el barco y quizá pueda chocar con algo y pueda ser destruido. El barco somos nosotros. Las olas que nos mueven son las emociones, las circunstancias en nuestra vida, y el ancla es Cristo. El ancla es Cristo. Siempre va a ser Cristo el ancla, en verdad. Romanos 12:2 nos manda a renovar nuestro entendimiento, y esto es algo que debemos hacerlo ni siquiera de tiempo en tiempo, todos los días. Todos los días hay que renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Es necesario. Las emociones muchas veces nacen de nuestros pensamientos. Empiezan aquí, lo que pensamos. Y nuestros pensamientos son influenciados por lo que vemos o por lo que estamos viviendo. Y muchas veces por las personas que nos estamos rodeando. Nuestras emociones son afectadas por quienes nos rodean, nuestras amistades, nuestro entorno, con quienes trabajamos, el círculo con el que nosotros frecuentamos constantemente, influye en nuestras emociones y nos afecta. Si usted está rodeado de personas que siempre se están quejando, que siempre están solamente mirando el lado malo de la vida, usted va a terminar haciendo lo mismo. Aunque usted pueda decir, no, yo siempre estoy mentira. Usted tanto escuchar y tanto escuchar y tanto escuchar, su mente lo va a creer. Y ahorita está usted haciendo lo mismo, mirando el trabajo, quejándose del trabajo, en vez de darle gracias al Señor porque tiene trabajo. Quejándose de tus padres, quejándose de tus hijos, en vez de darle gracias a Dios que lo tiene. Y todos caemos en eso, todos caemos en eso. Por eso es que nuestros pensamientos tenemos que también someternos a la verdad de Dios. Y por eso es tan importante conocer a Dios, creerle a Dios y escudriñar lo que dice su palabra cada día para que eso se quede aquí. Y sea eso lo que creamos. No importa lo que digan los demás, si necesitamos cambiar de entorno, tenemos que cambiarlo. Hay que rodearse de personas que hablen la verdad de Dios. Hay que rodearse de personas que piensen en positivo, pero no en positivo como ese positivismo que está ahora. No, el positivismo bíblico del que habla Dios, de creer que Dios está en control de todo. Que aunque usted crea que ha perdido el control porque tuvo una pérdida, porque perdió el trabajo, porque no tiene nada, Dios sigue en control de todo. Dios no ha perdido el control.
Hace poco pasó el terremoto de Venezuela, incluso en otros países también han pasado. Y cuando vemos esas cosas, usted puede pensar que Dios perdió el control de Venezuela. Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido su poder. Todo lo que pasa en la tierra, por algo pasa. Muchas veces no vamos a descubrir por qué pasó, pero Dios sabe por qué. Muchas veces Dios quiere atraer una nación a Él. Y podemos decir, oh, y muchas veces simplemente es consecuencia del pecado. O simplemente de este mundo caído, de la naturaleza caída. El por qué puede variar. Lo que sí no va a variar es la realidad de que Dios tiene el control siempre. De que Dios siempre es bueno. De que Dios nos ama. Aunque le pase lo que le pase, Dios te ama. Porque Él te da la fuerza para resistir. Él te da a veces la salida. Muchas personas pasan cosas y circunstancias que de verdad dicen, ¿cómo estoy vivo hoy? Porque Dios te dio la fuerza. ¿Y por qué a mí? Porque hay un propósito para ti. ¿Por qué otro? Y yo estoy aquí. Porque Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuál? Yo no sé. Escudriña su palabra. Pasa tiempo a solas con Dios. Y muchas veces, déjame decirle algo, en lo que tú eres muy procesado, muy probado, muchas veces, es en donde Dios quiere usarte también. Donde Dios te capacita. Porque aquella prueba, aquel proceso que tú estás pasando, te está preparando. Es como una universidad. Depende de cómo tú reacciones y hasta cuando tú logres reaccionar de la manera correcta. Ese proceso en el mañana te sirve para ayudar a otro. O sea que todo lo que pasamos está en las manos del Señor. Y en todo hay propósito. Si creemos la mentira del enemigo, nuestras emociones nos dominan. Pero cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, nuestras emociones comienzan a alinearse a la verdad de Dios. Y comienzan a alinearse. Y podemos ver el propósito en las cosas. Y no solamente quejarnos, sino dar gracias. Renovando nuestro entendimiento cada día a través de la palabra de Dios, a través del tiempo a solas con Dios, a través de juntarnos, hacer comunidad, así como hacemos nosotros, con personas que confiesen la verdad de Dios, que nos hablen de fe y no de pesimismo, que aprendan, que den gracias y no solamente que se quejen. Y muchas veces también nosotros podemos ser esa persona para otro. Cuando nosotros lo entendemos, somos esa persona para otro, esa persona que ayuda a otro a madurar sus emociones. Dando ejemplo, muchas veces ni siquiera con palabras, nuestras vidas son cartas leídas. Hay personas que nunca van a poder quizá leer la Biblia, hay personas que quizá nunca van a coger, pero van a leer tu vida. Filipenses 4:8 nos dice del filtro por el cual debemos medir nuestras emociones y nuestros pensamientos. Dice todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo bueno, en esto pensar. Y nuestros pensamientos podemos controlarlo. El pensamiento llega a tu mente, pero tú no te acomodas dándole larga al pensamiento. Tú sustituyes ese pensamiento por la verdad de Dios, pero tú tienes que conocer la verdad de Dios. Tú estás pensando, wow, mañana es lunes. ¿Cuántos están pensando que mañana es lunes? Pero cuando tú piensas mañana es lunes con gratitud, mañana es lunes, voy a trabajar y el viernes voy a cobrar. ¿Verdad que le cambia? Hoy, ¿verdad que le cambia? Piensen en el viernes, no piensen en el lunes. Aleluya. No todo lo que pienso es verdad. No todo lo que siento refleja la realidad. La verdad está en la palabra de Dios. Una fe firme produce estabilidad. Lo voy a repetir. Una fe firme produce estabilidad. Cuando vivimos por convicción, dejamos de avanzar solo cuando todo marcha bien. Wow. ¿Cuántos han sentido como que se estancan por tiempo? Yo confieso que siento que muchas veces me autosaboteo. Sí, a veces yo pienso que quizás
No sé si a ustedes les pasa que Dios le ha dado dones y talentos, ¿verdad? Todos tenemos dones y talentos. Todos tenemos algo en lo que podemos destacar. Y muchas veces nosotros no confiamos, no en nosotros, en lo que Dios ha puesto en nosotros. Y eso no nos estanca. ¿Por qué? Porque creemos en lo que Dios ha puesto en nosotros, creemos en nuestro talento cuando las cosas están bien. Cuando estoy vendiendo, todo está bien, ¿verdad? Pero ¿y cuando la venta está floja? Yo tengo que seguir haciendo mi publicación, ¿verdad que sí? Tengo que seguir posteando. Tengo que seguir dándole gracias a Dios por mi negocio, ¿verdad que sí? Y seguir avanzando, seguirme preparando, seguirme capacitando, seguir comprando lo que tengo que comprar para avanzar. Ustedes en su área. O sea, no es porque vendí, ay, esta semana me ha ido súper bien. Y sí, esta semana he vendido, más o menos. Pero no es eso, o sea, la fe no avanza solamente cuando la cosa está bien. Avanzamos cuando la cosa también no está tan bien. Yo escuché una vez a alguien, una emprendedora, que ella decía, ella vendía empanadas, no sé, creo que de mi país, algo así, y ella decía que como Dios te va a dar un negocio grande. O sea, que ella decía que ella hacía siempre un ejemplo, le voy a hacer la historia como me acuerdo, que ella hacía todos los días un ejemplo, 20 empanadas, para poner un número, 20 empanadas. Y ella le pedía al Señor que ella quería vender más, que ella quería que su negocio creciera. Pero siempre preparaba la misma 20 empanadas. Siempre compraba los insumos para preparar 20 empanadas. Yo le voy a hablar de empanadas porque eso es lo que yo sé. Entonces, todos los días compra la cantidad para 20 empanadas, pero le está pidiendo al Señor que quiere vender 100. Y si ella hace 20 empanadas y solo tiene materiales para 20 empanadas y llegan 100 personas, ¿va a vender 100 empanadas? Entonces nosotros tenemos que prepararnos para más, creyéndole a Dios y creyendo lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad que sí? Aunque no veamos que hoy vendí, muchas veces a uno se le queda la venta. Yo que tenía cafetería allá en mi país, nosotros estábamos acostumbrados a vender prácticamente 75, muchísimas tostadas. Nosotros decimos tostadas, pero son sándwiches. Porque teníamos un instituto, un colegio cerca, y a las 10 de la mañana salía un grupo y eso era una cosa, bueno, la familia entera tenía que meterse ahí, eso es, bueno. ¿Y qué pasó? Que por algo que pasó en la institución, de repente un día ya no lo dejaban salir. Pero yo no sabía nada. Y como yo sé que van a comprar más de 50 panes, nosotros ya teníamos los panes listos cuando ellos llegaban. ¿Y ustedes qué creen que pasó? ¡Qué dolor! La plancha llena de panes y ni un muchacho. ¿Te acuerdan, verdad? Y ni un solo muchacho. Y por causa de la vida uno se escapó. Y ese fue que nos dijo que le prohibieron salir. ¿Y qué yo hago con todos esos panes? Porque nosotros éramos 5, pero tampoco no íbamos a comer 50 panes. Eso era y no eso. Pensar que estábamos pasando por un proceso financiero y ese dinero, y el dinero que yo invertí. Créanme que en ese tiempo yo no tenía la madurez emocional que quizá tengo ahora. Y digo como Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, no es que mis emociones, no es que yo creo que fijando la mirada en Cristo todos los días, desde que te levantas hasta que te cuesta. Es como el dicho que hay en Hogar Creas. Hogar Creas es una institución en mi país que se dedica a recoger las personas que consumen droga y rehabilitarlas. Y hay un dicho que ellos dicen y es que un día a la vez. Un día a la vez. Porque todos los días vamos a tener un subibaje emocional, todos los días vamos a experimentar emociones diferentes, porque vamos a pasar por diferentes procesos y muchas cosas sorpresas, inesperadas, que no estamos esperando. Yo no estaba esperando que me dejaran todos esos panes ahí. Y después de ahí, señores, todos los días era lo mío. O sea, no, ya yo no iba a hacer los panes, pero el vacío, parecía un desierto la calle, wow, qué fuerte. Entonces, es un día a la vez.
Y ¿sabe qué necesitamos? Levantarnos con Dios en la cabeza. Algo que muchas veces incluso yo hago mal, que lo primero que nosotros hacemos es coger el celular. Y muchas veces lo que abrimos, las redes sociales que abrimos, lo que está lleno de malas noticias. Y a veces no solamente malas noticias, sino simplemente el hecho de usted ver que a otro le está yendo mejor que usted, entre comillas, ya eso va cargando, ya eso va llenando. Nosotros somos vasijas. Nosotros en el grupo de mujeres, todo este año, incluso tuvimos nuestro congreso titulado Somos Vasijas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y cada reunión de mujeres ha sido especial porque hemos estado explorando las diferentes áreas de la vasija. Todavía estamos hablando de la vasija. Hay vasija para rato. Y uno de los temas que hablamos era vasija que derrama. Nosotros somos vasijas y fuimos diseñados para ser llenados y luego vaciados. Llenarnos de Dios, ¿verdad? Y luego ser vaciados en otros para bendecir a otros. Pero yo le preguntaba a las mujeres, ¿de qué estamos llenando nuestra vida? Nuestra vida es una vasija. ¿Qué nos está llenando todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? ¿Qué nos está llenando? Las quejas, el rencor, el dolor. Estamos siendo zafacón de otra persona con sus malos hábitos, su mala influencia. ¿Qué nos está llenando? Y eso empieza incluso desde que nos levantamos realmente. Todos los días tenemos que tomar la decisión de acercarnos a Dios. Hacerle caso omiso a nuestras emociones, a lo que pensamos, y que nuestras emociones sean saludables. No es no tener emociones, es que nuestras emociones sean saludables. Una fe firme produce estabilidad. Nuestra fe permanece incluso en las pruebas. Mateo 7:24 nos habla de dos personas, uno que edificó su casa sobre la roca y otro que edificó su casa sobre la arena. El que edificó su casa sobre la roca, cuando vinieron los vientos y las tempestades, su casa prevaleció. Nuestra fe, nuestra convicción tiene que ser como la de este hombre. Tiene que estar sobre la roca que es Cristo. Santiago 1, del 6 al 8 dice que el que duda es semejante a las ondas del mar. La duda es como prima hermana del miedo, ¿verdad? Y siempre, a veces vamos a tener esa emoción, a veces vamos a sentir duda. Pero la fe es lo que nos hace permanecer. ¿Qué es la fe? Es confianza total en Dios. Siempre cuando vamos a definir la fe decimos la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es la fe. Es saber lo que tú esperas y creer aunque tú no veas. Pero yéndonos más profundo, fe es dependencia de Dios. Es saber que veas o no veas, Dios hará. No como tú quieras, sino como Él quiere, como Él sabe que tú necesitas que Él haga. ¿Por qué? Porque como dice nuestro pastor, y lo repite mucho, Dios está más interesado en nuestra alma que en nuestro bienestar. Usted quiere $1,000,000 no, dólares. Yo con uno me conformo, pero si me da más mejor, ¿verdad que sí? Pero Dios sabe si me conviene, porque Dios conoce mi corazón. Todos somos buenos mientras no estamos en posición de poder. La tormenta revela sobre qué estamos construidos. Dios no nos llama a ignorar nuestras emociones, sino a someterlas a su verdad. Las emociones son pasajeras, la convicción permanece en lo que creemos, nuestra fe en Dios. Una persona guiada por emociones ora cuando tiene ganas. Una persona guiada por convicción una persona por convicción ora porque sabe que necesita de Dios. Una persona guiada por sus emociones sirve cuando todo está bien. Una persona guiada por la convicción permanece fiel aún en el silencio. No permitamos que un sentimiento momentáneo, recuerden que las emociones son pasajeras, controle nuestra vida. Un momento estamos alegres, al otro estamos tristes. Y nosotras las mujeres sí sabemos de emociones, porque si hay un ser emocional, es la mujer. Y más cuando estamos en algunos días especiales. Yo notaba que yo como que me ponía medio de mal humor cada cierto tiempo. Y como que
notaba ciertos cambios emocionales en mí. Y yo dije, la misma fecha siempre. Por eso hay que prestar atención y tener cuidado. No guiarnos por nuestras emociones, no tomar decisiones por emociones, tomémoslas por convicción, pasémoslo por el filtro de la palabra de Dios. El ancla representa la convicción. Anclemos nuestra vida en Dios. El ancla no elimina la tormenta. La tormenta en la que está en medio el barco, la tormenta que atravesamos sigue ahí. El ancla no va a eliminar la tormenta, pero evita que el barco sea arrastrado. Así también es nuestra vida. Habrán días de tristeza, incertidumbre, dolores, en fin. Pero si permanecemos fiel, si permanecemos en Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Hoy mi oración es pidiéndole a Dios por ustedes y por nosotros, que nos ayude a sentir, pero que nos ayude más a creer. Necesitamos sentir, pero necesitamos aún más creer para que lo que sintamos sea sano y correcto. Y sean sentimientos que no nos destruyan, sino que nos forjen. Que mi fe no dependa de mis emociones, sino de la certeza de quién es Dios. Que mis pensamientos sean renovados por la palabra de Dios cada día. Y que mi convicción permanezca firme, aun cuando mis emociones cambien. Dios no nos pide dejar de sentir, nos pide aprender a sentir. Sujetar nuestras emociones a Él, a su palabra. La fe madura no se sostiene por lo que sentimos, sino por la convicción de Dios, en Dios. Y hay un pensamiento que le quiero dejar. Y es que lo que ocupa nuestra mente es lo que forja nuestro interior. Y en nuestro interior, de nuestro interior salen las emociones. Lo que ocupa nuestra mente forma nuestro interior. Entonces hoy necesitamos acercarnos a Dios y tomar la decisión de regirnos por lo que Él dice en su palabra, por la verdad de Él en su palabra, por lo que Él dice de nosotros. No creerle las mentiras al enemigo, no creer por vista, no creer por sentimiento, sino por convicción. Creo en el Señor Jesucristo, en que Él dio su vida por mí, en que me salvó. Creo en el Espíritu Santo que me guía, que me transforma, que me redarguye. Creo que necesito a Dios todos los días en mi vida. Creo que pase lo que pase, vale la pena permanecer en Dios. Creo y mi convicción es que Dios es más grande que cualquier situación que yo pueda tener. Creo y mi convicción es que algún día yo veré la cara de mi Señor. Y que todo lo que he pasado y todo lo que pasa y todo lo que falte por pasar en este mundo va a pasar, porque todo pasa. Todo pasa. Tenemos procesos, duramos que muchas veces años. Y la espera desespera, la espera por el cumplimiento de una promesa, la espera por el cumplimiento de una palabra que recibimos de Dios, la espera la espera del final del proceso. Desespera, pero vale la pena permanecer. Vale la pena permanecer y creer la verdad de Dios, porque esa es la que hace que nuestras emociones se sometan y la que hace que nuestra fe crezca, y es ejercitándola cada día en la obra del Señor, en la casa del Señor. Yo creo que ahí sentado hay muchas personas que tienen propósito grande de Dios, y el miedo, el sentimiento de que no soy suficiente, de que muchas veces nosotros hacemos algo, cometimos una falta, pecamos o algo, Dios no perdona, nos acercamos a Dios y no queremos servir. O sea, aunque decimos y pronunciamos con nuestra boca que Dios nos perdonó, pero hay momentos en los que no nos sentimos perdonados todavía, hay sentimientos de culpa. Y cuando hay culpa es porque no hemos creído que Dios nos ha perdonado. Todas esas emociones tienen una contra. Piense usted hoy en este día, haga memoria,
de cómo usted se siente respecto a la cercanía con Dios, respecto a su asignación a la obra del Señor, respecto a su relación con los demás, a su relación con Dios. Cuando usted se pone a pensar en su relación con Dios, ¿cómo se siente? ¿Cuál es la emoción que surge? Descalificación, me siento descalificado. Dios no te descalifica por algo que tú hayas hecho. Dios te perdona, te dice, no peques más. Hace como el padre al hijo pródigo que le da ropa nueva, le da calzado y hace una fiesta. Eso hace Dios. Tienes que creerlo para que te sienta hijo. Para que te sienta hijo. El enemigo pone distancia entre nosotros y Dios en nuestra mente, pero Dios quita la barrera, quita la distancia. Él no espera, simplemente tenemos que creer. Y aunque no sienta, tenemos que caminar, porque caminamos por convicción, por fe y no por vista, por fe y no por sentimiento. Ocupar nuestra mente en las cosas de Dios, involucrarnos en las cosas de Dios, ayuda, forja nuestro interior. Y de nuestro interior es que brota el río de agua viva. De nuestro interior es que brota emociones sanas. Aleluya. Yo quiero que se pongan de pie y hagamos una oración sincera delante de Dios, meditando en qué controla nuestra vida, qué está dominando mi mente, mi corazón, qué está dominando mi accionar, por qué me estoy moviendo. Cuando voy a tomar una decisión, ¿cuál es la emoción que estoy dejando que me domine, que me detenga? ¿Cuál es mi convicción? Creo que Dios está conmigo como poderoso gigante. Creo que Dios tiene el poder para sanarme. Aleluya, santo eres Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Que sea una oración sincera entre usted y Dios. No espere mi oración, sino que sea una oración, una petición sincera entre usted y Dios. Dígale al Señor, aquí estoy, Señor Jesús.